Bienvenidos a esta sexta semana cultural de la Peña Tauromaquia. En el campo de Salamanca hay una desaparición de sangres que un día fueron santo y seña del toro, el de Graciliano, Atanasio y Fabres. Con el paso del tiempo, la suma de exigencias en tamaño quizás no adecuarse al paso de los tiempos, la consonaguidad, la aparición de nuevas ganaderías han llamado a muchas vacadas legendarias al borde del precipicio. Capeando como puede el temporal, la ganadería de Barcial sobrevive pensando que llegará tiempos mejores, tiempos que fueron de gloria en la familia Covaleda y sus propietarios. Las ferias de Sevilla, Madrid, no se celebraban sin sus corridas en los años 50. Era el mismo toro de hoy, los llamados patas blancas, por pelaje singular que nació entre el cruce Santa Coloma y Veragua. También se les conoce como el encaste de Gallar, para recordar a sus alquimistas primeros, aunque bien podría llamarse el encaste Sánchez Covaleda, porque desde el año 1928 la familia los cría sin haber cambiado nunca de palo. Tenía el toro de Begavillar la bravura en el caballo de lo de Veragua y la embestida en la muleta de lo de Santa Coloma. Pero era un toro bajo de agujas, corto de manos, de poco cuello, poco esqueleto, peso limitado y bien armado. Como en otras y tantas ganaderías, el peso del paso del tiempo, los kilos exigidos a finales de los años 60, que los toreros de arriba dejaran perdidos para las ferias que formaron un viento en contra, les hizo refugiarse en festejos de poco fuste y sobre todo en el mercado francés. Pero luego vendrían las exigencias sanitarias europeas para poner otra piedra en el camino. Una especie de pescadilla que se muerde la cola porque se inventa no ingresos y sin ingresos ahorra en el manejo, selección y además la crisis hace estragos en este encaste. Hay que agradecer de esta forma la lealtad sin límite a esta casa ganadera por el encaste que no puede desaparecer. Es uno de nuestros rastros genéticos del toro de Lidia. Con ellos también está impresa parte de la historia del toreo. Y si no falla la memoria, lo que nos puede fallar dentro de nada es el futuro. Jesús Covaleda, muy buenas tardes y bienvenidos a la capital del toro. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecerle su presencia y la invitación por parte de la Asociación Cultural, de Raúl y de Israel. Y esperemos estar a la altura de las circunstancias y que les guste lo que tenemos preparado. Bueno, yo creo, Jesús, que un poco en este escrito que he intentado resumir muy brevemente, en muy pocas hojas, ¿no?, lo que ha sido el paso de la historia de la ganadería, que sigue haciendo historia. Eres la cuarta generación de la ganadería, ¿no?, y que estáis conservando un encaste al cual vemos las dificultades que está teniendo, sobre todo lidiar en estas plazas, que en esos años, por ejemplo, 50, era imprescindible una plaza como Sevilla, como Madrid, por muchísimas plazas más de toda España. Pero antes de centrarnos un poco y pasar a valorar, bueno, pues ese paso de los años, ¿no?, sí que me gustaría que, bueno, pues habláramos un poco de la historia de la ganadería, conocer cómo empezó la ganadería de Barcial y sobre todo, pues, esa cuarta generación que tenemos aquí presente. Bueno, en realidad el primigenio, la persona que se le ocurrió mezclar estos dos encastes fue a principios de siglo el señor Vega. El señor Vega era un personaje de la época que era un poco excéntrico. Se cuenta de él, por ejemplo, que le gustaba, se codeaba con las figuras de la época, con políticos importantes y artistas y periodistas, y gustaba de hacer el paseillo vestido de traje de luces y fumándose un puro, codeándose con las figuras del momento. Luego no salía a dar ni un solo pase. Tal era su afición que sus amigos pues lo enzarzaron y le dijeron: oye, ¿por qué no te haces ganadero? Porque disponía, aparte de ser excéntrico, tenía bastante dinero. Y se le ocurrió, pues sí, me voy a hacer ganadero. Y se le ocurrió pues mezclar
los dos encastes que en aquella época pues, eran los predilectos de las figuras. No como hoy día, que solo quieren un encaste. En aquella época las figuras toreaban todo tipo de encastes. Él se decidió, por el, como bien has dicho, por el toro de Veragua y las vacas, al revés, las vacas de Veragua y los toros de Santa Coloma. Del encaste de Veragua lo que pretendía era conseguir la cometividad que tenía ese encaste en el primer tercio, el tercio de varas, que hoy día está denostado y que es un mero trámite, y del Santa Coloma pues la calidad y la transmisión y el movimiento que tenía para la muleta. Y lo consiguió. Para ello compró una finca cerca de Madrid, en la zona del Escorial, y se llevó pues me parece que eran 80 vacas de Veragua y 2 sementales de Santa Coloma. Quiso comprar Saltillo, pero en aquella época no estaba muy definido y al final compró Santa Coloma. Se cuenta que era tan rumboso y tan excéntrico que el día del herradero pues invitó, pues como he dicho, al presidente del gobierno de aquella época, que era el presidente Maura, y a los periodistas más importantes, más influyentes de Madrid y de la prensa escrita, que era lo que había en aquella época. En aquella fiesta no faltaron los agasajó con champán, con manzanilla, con un almuerzo, con una comida, con todo como un catering, que diríamos hoy. Pero a la hora de poner la marca del hierro de la ganadería se dio cuenta que lo más importante del día del herradero no tenía su propia marca. Y se vio obligado a decirle a un empleado que se fuera a la casa del vecino, que se llamaba Primitivo Vacas, que tenía vacas de leche, para que le dejara su marca, que era una V con un palo debajo, que coincidía con su apellido, que era Villar, para poder así marcar sus reses. Este señor era tan descuidado y tan manirroto que en realidad no llegó a ver ni un solo producto de lo que había creado Lidiase. Y así, antes de los 4 años, se vio obligado a vender la finca, la ganadería y todo lo que había conseguido. Lo vendió a los hermanos Villar, que eran 2 ganaderos agricultores de la zona de Zamora, que tenían viñas, tenían ovejas, tenían también ganado vacuno, y se llevaron toda la vacada a la zona de Vadillo de Guareña, que está entre Zamora, Salamanca, Valladolid. Allí lo tuvieron, y estos hermanos en realidad son los que sí seleccionaron lo que era la creación de José Vega, y empezaron a tentar y consiguieron ya empezar a lidiar las reses en plazas importantes, por ejemplo en Valencia, en Zaragoza, en Pamplona también. Y se cuenta también que estos señores también, uno de ellos era más estirado que el otro, y de este se cuenta que lidiaron en Valladolid y tuvo un gran éxito, en San Sebastián, y tuvo un gran éxito, y después de celebrar la corrida se fue con sus amigos a celebrarlo en un cabaret que sería como las discotecas de hoy día. De tal manera que montaron un escándalo y se los llevó detenidos la policía. Y en el momento en que estaban detenidos por la policía, le dijeron: a ver, identifíquense. Y dijeron: pues ¿usted quién es? Dice: yo soy el ganadero de la corrida de hoy. Dice: ¿y usted? Y dice: yo soy el duque de Veragua. Dice: ¿y usted? Y dice: yo soy el hijo del presidente Maura. Y era verdad, ellos, los guardias no se lo creyeron, les dieron unas tortas y los metieron en la cárcel. También se cuenta que era otro personaje también excéntrico, que gustaba también a todos sus invitados que eran de esa categoría, el hijo del presidente, lo mismo que los de José Vega, la prensa, la gente más influyente de la época. Cuando los tenía todos reunidos en el comedor de su casa, cerraba las puertas y soltaba una becerra, y las señoras pues se subían encima de las mesas, gritaban y preparaban los escándalos tremendos. Como bien he dicho, estos señores también eran muy excéntricos y al poco tiempo se vieron también obligados a vender la ganadería, lo cual quiere decir que las ganaderías son unos negocios que, como no te andes muy al hilo, se te va el dinero y te arruinas. Se vieron obligados a venderlas. Una parte, que era la de José Vega, se vendió a lo que sería la rama Galache, la compraron, son parientes de los Covaleda, están muy emparentados, y la otra rama se la vendió a mi bisabuelo, que era Arturo Sánchez Covaleda. Arturo Sánchez Covaleda se llevó toda la ganada, la camada, la ganadería, todas las reses, con bueyes y vaqueros, todo. Se lo llevó a Salamanca, a la finca de Terrubias, que era el cuartel base que tenían, porque tenían varias fincas. Ellos ya en realidad tenían antes otras ganaderías, pero lo que querían era empezar a lidiar en plazas de importancia. Y así que lo consiguieron. Fueron seleccionando lo que habían inventado los anteriores,
y consiguieron, pues como bien has dicho, pues lidiar ya en los años 40 en Madrid en varias ocasiones. En el año 43 se habló de lo que fue la llamada la corrida del siglo, que la torearon Manolete, Pepe Luis y Arruza en la Plaza de Toros de Plasencia, en la que cortaron todas las orejas, todos los rabos e incluso 3 patas. Corridas de importancia, pues también podemos hablar de corridas en los años 50 en Madrid, de la Beneficencia, del Montepío de Toreros, la encerrona de Pablo Lozano, que lidió en el 52, si no recuerdo mal, se encerró con 6 toros y cortó las orejas a todos. En algunas temporadas se toreaban incluso 3 corridas y una novillada en la Plaza de las Ventas. En San Fermines también fueron en el año 62, y en Valencia, en Bilbao, en todas las plazas, en Sevilla, en todas las plazas de importancia. Luego ya en los años 60 es importante, como bien has dicho, cuando inventaron el tema de la tablilla del peso y de los años de los toros. Este tipo de toro era un toro muy bajito, si bien era con trapío, porque el trapío no son kilos ni cuernos, era un toro muy bien armado, bajito y muy bien formado, pero no daba el peso que pretendían para lidiar en Madrid. Y entonces pues se vieron relegados pues a empezar a lidiar en terrejones y en novilladas y en plazas de menos importancia. Hay que destacar un ciclo que durante los años 70 se celebró en Bilbao, en el que durante toda la década pues, nos repetían en novilladas simultáneamente, incluso había temporadas que hasta 3 novilladas alternándose. En una de estas novilladas se quedó un novillo en los corrales, se quedó de sobrero y llegó hasta el año siguiente. De tal manera que el corralero que se ocupaba de él, pues se encariñó con él y lo toqueteaba y lo amansó, de tal manera que los niños hacían fotos con él. Este novillo se llamaba el Bolinchón, y en el año 73, justo el día antes de lidiarse, se hizo un programa en la televisión española de la época, que se emitió después del telediario, en una época de máxima audiencia, en la que se hablaba de la historia de este toro, y en la que se pedía más o menos el indulto. Un rico empresario de Bilbao llegó a ofrecer dinero a mi padre para comprárselo para su hija y llevárselo a casa, pero mi padre ya no era el propietario del novillo. Hablaron con la empresa y el novillo pues se lidió y fue bravísimo y le cortaron las 2 orejas. Hablamos de los años 70, lo hemos dejado. En esa época también hay que destacar las novilladas de rejones que se celebraban, en la que plazas tan importantes como en Jerez, que es la zona del caballo, pues todos los años repetían con las figuras de la época de Peralta, Alvarito Domecq y Lupi. Mi padre consiguió ya a finales de los 80 empezar a introducirse en el mercado francés. También empezó a darle más tamaño al toro para poder lidiar en plazas importantes. Y en Francia, pues allí conseguimos un sitio que lo hemos conservado pues hasta hoy día, como quien dice. Podemos destacar la plaza de Vic-Fezensac. En esa plaza hemos lidiado hasta 16 años seguidos, con varios éxitos, con varias vueltas al ruedo. Es una plaza en la que las ganaderías que demandan pues son las que llamamos toristas. Van Prieto de la Cal, Cuadri, Escolar, Miura, Victorino. Todos los años más o menos repiten las mismas. Se preocupan mucho de la variedad de encastes, de la presentación del toro y de la bravura de los mismos. Le dan mucha importancia al tercio de varas y en esa plaza concretamente lo realizan a rajatabla. No permiten que ningún error, de que se coloque mal un peón, de que el puyazo no sea colocado en su sitio, y exigen el número de puyazos reglamentarios. Y si el toro es bueno, pues lo ponen más lejos. Es decir, que lo cuidan mucho. Yo he visto sacar a hombros a un picador de esa plaza, que son de aquella plaza. En esa plaza hemos lidiado muchos años, pero también hemos lidiado en otras. Hemos lidiado en Nimes, en Arles, y todas las plazas prácticamente del sur de Francia, de Aix-sur-le-Roi, Parentis, Roquefort, Tarascon, muchísimas, con resultados muy, muy buenos, más que en España. En España, los últimos años ya pues, nos relegaban a zonas turistas, y algún año incluso hemos lidiado en San Isidro.
el último año que hemos lidiado ese sitio ha sido el 2004, que toreó Frascuelo y que nos salió una novillada bastante buena, y luego nos volvieron a repetir en verano. Ese fue el final ya de la aventura de Madrid. La última etapa fue que nos quisieron incluir en los llamados encastes minoritarios, y tuvimos una discusión con un novillo que llevamos por el tema de la presentación, y ya no queremos ya más tener cuentas con la empresa de Madrid. Respecto al tema sanitario, pues hemos sufrido mucho el tema de la tuberculosis concretamente. La tuberculosis pues es una enfermedad que afecta mucho al ganado vacuno. Principalmente nosotros pensamos que era debido a que teníamos un cerdo ibérico conviviendo con las vacas. El cerdo ibérico pues convive con los jabalíes, y los jabalíes pues andan por todas las fincas. Aquí también tengo entendido que hay mucho cochino y porta la enfermedad. Y debido a eso pues había algunos años en que no teníamos lo que se llama la carta verde, es la autorización sanitaria de que la ganadería estaba limpia, y no podíamos lidiar en zona francesa ni tampoco vender toros para esta zona de Castellón y Valencia. Unos años salía una vaca, otros años salían 3, otros años salían 32, otros años salían 27, un goteo continuo. Con lo cual nos iban exterminando las reatas. Las reatas son las familias, las diferentes familias de las vacas, exterminando muchas de ellas. Ahora mismo, si tendríamos 80 reatas diferentes, ahora tendremos como 24. Es curioso ver que en algunos festejos, o novilladas o corridas que damos, de los pocos que damos, se repiten los nombres de los toros, que se llaman como su madre. Puede haber cornicorto 1, cornicorto 2 o cornicorto 3. Y actualmente pues tenemos la calificación sanitaria y podemos volver a Francia. Hace 2 años lidiamos en Vixe de Sac una novillada extraordinaria, que salió bastante buena, no cortó ninguna oreja, pero salió buena. Y estamos volviendo otra vez a llevar toros por esta zona de Levante. Bueno, buena explicación, sobre todo. Y bueno, habéis visto las dificultades que esta ganadería, bueno, pues ha ido encontrando en el camino, y que esperemos que poco a poco vuelva en su día a estar en el sitio donde estuvo y donde le pertenece a esta ganadería, pues sobre todo. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la ganadería de Barcial? ¿En qué momento? Pues hemos estado en un túnel muy oscuro y ahora estamos empezando a ver la luz. Hemos aguantado las vacas, ha habido mucha gente que no ha aguantado, que se la ha echado al toro charolés. Nosotros hemos apostado por seguir, porque la familia durante casi 100 años, 80 y muchos, hemos seguido con esto y tenemos ilusión en que perdure, y en el momento actual pues debe ser que ya se ha regularizado un poco el mercado de los toros y empezamos a tener más demanda y vamos aumentando el número de vacas. En los tiempos que corren estás diciendo que estás aumentando la camada, como estás diciendo. Exactamente, lo único que todo esto de la ganadería es muy lento. Lo que vas preparando para hoy verá sus resultados dentro de 4 o 5 años. Bueno, ¿cuáles han sido pues, las mayores dificultades que has encontrado para abrirte paso como ganadero en el mundo del toro? Pues encontrar un sitio, porque por desgracia el panorama taurino que existe hoy día pues está relegado a un mismo tipo de toro y un mismo tipo bueno, siempre son las mismas figuras los que matan esos toros. Entonces, pues estamos buscándonos un sitio que creo que lo hemos conseguido, que es en algunas plazas de España turistas y sobre todo en Francia, y también en el festejo popular. El festejo popular ha sido clave en estos momentos que lo hemos pasado mal. ¿Y cuáles son las características principales de los toros de Barcial en cuanto a morfología y a comportamiento? Pues como he dicho antes, el toro de Barcial en su origen era un toro muy bajito. Hoy día ya le hemos dado un poco más de tamaño para poder lidiar en plazas de primera. Es bajito, es con las manos muy cortas, bajo de agujas, con enmorrillado, muy musculado, con la culata redondeada, la penca fina y con una importante cornamenta. También eso es un problema para los toreros, tiene bastante cara. Y respecto a su pelaje es lo que más lo diferencia de otros tipos de toros, que es blanco y negro en todo tipo de sus accidentes que se puedan imaginar. Son calceteros, bragados, meanos, coleteros, pacados, cinchados, luceros, caretos. Todo tipo de manchas los llaman berrendos para resumir un poco su pelaje.
Y es curioso porque por estos caprichos de la genética, este año nosotros se nos había extinguido, antes había en Berrendo, en Colorado, teníamos vacas y toros que eran blancos y colorados. Y este año se nos había extinguido, las últimas vacas coloradas se las llevó Victorino en el año 92, que tenía capricho de llevarse las coloradas, y no nos quedó ni una, quedaron un par de ellas y murieron y no dieron frutos. Y este año ha nacido ya otra vez una becerrita colorada y tenemos mucha ilusión en que pues, se pueda volver otra vez a ese pelaje. ¿También enfundas a la ganadería? No, en realidad nosotros creemos que el toro hay que mantenerlo con toda su integridad y molestarlo lo menos posible y hacerlo todo pues un poco a la antigua usanza, en espacios abiertos, con alimentándose todo, como lo hemos hecho siempre, alimentándose todos los días del año, menos el domingo, por descanso del personal y por descanso también de su estómago, y prácticamente pues no se les molesta para nada. Las vacas sí nos obligan a meterlas para los dichosos saneamientos, pero los toros están en plena libertad hasta que son lidiados. ¿En la ganadería tenéis oportunidad de tener correderos? ¿Hacéis correr los toros? El toro de Barcial no es un toro que yo pienso que padece que no se cae. Y al no caerse, pensamos que no es necesario. Además, siempre los hemos criado de tal manera que les dábamos de comer en lo alto de una loma bastante pronunciada y beber, la charca estaba en la parte de abajo. Entonces ellos tenían que estar todo el día subiendo y bajando y considerábamos que ese era el ejercicio suficiente para que se desarrollase. Cuando apartáis los toros, cuando trabajáis con los toros, ¿son difíciles en el manejo? ¿Son toros agradecidos en el manejo? ¿Son en los corredores otro comportamiento diferente en el campo? ¿Cómo es ese toro de Barcial en el campo? Son muy complicados, son muy cabezones, muy territoriales y antiguamente lo hacíamos todo a caballo y era mucho estrés para ellos y para nosotros. Yo recuerdo algunas veces de coger el caballo a las 6 de la mañana y bajarnos a las 9 de la noche con incidentes de que se había muerto un toro emberronado que llamamos nosotros, que se había metido en una charca y se había ahogado y teníamos que cambiar de caballos porque los caballos ya no podían más e incluso a alguno lo teníamos que anestesiar con un rifle porque no éramos capaces de meterlos. Con piedras, con bueyes, con perros, aquello era una guerra. Hoy día, sin embargo, estamos por hacerlo por las buenas, le vamos cambiando la comida de cercados a cercados más pequeños y cuando se quieren dar cuenta, pues solo es darles un empujón y con el consiguiente menos estrés y no sufren ellos ni sufrimos nosotros. Bueno, ¿por qué cree usted que los toreros no demandan el tipo de toro que usted cría? También puede ser debido a que, aparte de que todos quieren el mismo tipo de toro, también la fiesta ha evolucionado. Quizás deberíamos todos de llevar esto a no solo a la variedad de encastes que se está perdiendo, también pues al tipo de caballo que se usa, al tipo de puya. Estamos en el siglo XXI. También, lo que no podemos hacer también es que se convierta en un esperpento mecanizado de banderillas con muelles y de artefactos extraños. El tipo de torero que tenemos también hoy día pues está acostumbrado a las faenas de muleta muy largas. Las faenas de muleta muy largas que no todos los encastes lo admiten. El toro de Barcial, por ejemplo, para el tercio de varas, como he dicho antes del encaste de Veragua, pues por reminiscencias a sus antepasados, pues se emplea mucho en el tercio de varas y lo machacan a veces incluso pues los dejan ya aplomados que ya no tienen ni un pase. Yo recuerdo el último que he visto lidiarse bravísimo fue en Francia, le dieron un novillo que le dieron 4 varas, lo iban poniendo cada vez más lejos y se empleó en todas. ¿Pero qué pasó? Pues claro, en la muleta pues ya el novillo ya no podía con su alma. Hoy día estamos acostumbrados a faenas de muleta interminables. También las escuelas taurinas enseñan a los chicos, hacen mala función respecto a eso, porque todos los de la escuela de Salamanca todos torean igual, y todos quieren torear el mismo tipo de toro y todos hacen lo mismo. La fiesta lo que necesita es variedad de toreros y variedad de encastes y variedad de todo. ¿Cómo son los tentaderos de Barcial y qué les pide a las vacas en la tienda? Bueno, pues los tentaderos en Barcial, pues lo primero que llama la atención es que las vacas son bastante mayores, no son heralas son vacas de 2 años o utreras, vacas de 3.
son de 4 años en adelante. Hemos llegado a lidiar vacas de 8 o 10 años que han parido incluso. Hay una anécdota muy curiosa, por ejemplo, en los años de oro de la ganadería, en un tentadero estaban invitados unos matadores mexicanos que eran figuras en la época y vinieron a tentar antes que llegase el ganadero. Se subieron a la plaza y vieron las vacas que estaban listas para tentar y dijeron, ¿dónde están las vacas? Y dijeron, no, si son eso que está ahí. Eso no son los bueyes, y dijeron, no, esas son las vacas. Y cogieron el coche y se fueron para casa. La razón quizás en la que tentemos vacas con edad es porque pensamos que es como los toros. El toro, cuando adquiere su madurez y su nivel morfológico y mental, por así decirlo, es pues a partir de los 3 años. Cuando por experiencia, las novilladas funerales que estamos dando pues siempre salen buenos, ¿no? En cambio, para que un toro cuatreño o un cinqueño salga bueno, cada vez es más complicado por la edad, porque desarrolla más sentidos, son más listos y con lo que pues le causan complicaciones a los toreros. Lo que le pedimos a las vacas, pues en realidad lo que más les exigimos es el caballo. Pensamos que la manera de embestir una vaca al caballo viene a ser, pues, como si dijéramos un resumen del comportamiento que va a tener la vaca durante toda la lidia. O sea, la fijeza con la que se arranque desde lejos, la manera de vestir el peto, cabeceando o no cabeceando, si sale suelta o no sale suelta, las veces que va, viene a ser una traducción toda de lo que va a ser su propia lidia. Y así lo hacemos, lo cual no quiere decir que también exijamos que tengan movilidad en la muleta, dado que es lo que hoy día más se valora de una res. Y respecto a los machos, antiguamente en mi casa los machos nunca se han tentado, se hacían por reata, o sea, los seleccionábamos por sus familias, contrastando los antepasados, los hermanos, los familiares, elegíamos también el pelaje, es muy importante, y la cornamenta, pues poníamos este toro para este año. Pero debido a los saneamientos en realidad nos desbaratan todos nuestros planes. Si nosotros tenemos seleccionadas determinadas familias con este toro, vienen ellos, los veterinarios, y te matan las vacas que son, o el semental, o lo que sea, y ya pues te ves relegado a cambiar de planes. Y debido a eso, pues ya pues tentamos, como hacen casi todos los ganaderos, no los andaluces que hacen tentadero de machos, que es con acoso y derribo. Nosotros hacemos en una plaza de tientas normal, presentamos el heral o el lutrero, lo que sea, y sin que vea siempre ningún capote, se torean con unas ramas y se ponen al caballo, y si consideramos que ha sido apto para quedárnoslo, pues lo toreamos y nos lo quedamos. ¿Conserváis a la hora de seleccionar en casa como lo hacía la familia, en este caso, o en este caso cuando has llegado tú como ganadero has cambiado algunas cosas, o siguen los pasos de la familia a la hora de seleccionar o buscar ese tipo de toro? Hombre, hay que adaptarse un poco a los tiempos en los que vivimos, pero en realidad somos bastante tradicionales respecto a eso. Si bien no tengo los libros, los famosos libros, que serían los de mi bisabuelo, porque se quedaron en lo que fue la ganadería Sánchez Covaleda, que ya está extinguida, nosotros tenemos nuestros propios libros y lo tenemos todo grabado en vídeo. Todas las vacas, desde que existe el vídeo, lo tenemos todo grabado en vídeo y prácticamente pues seguimos con los mismos criterios que hace 20 años o 30. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas que tiene la fiesta hoy en día? Los principales, es muy complicado. Primero, pues el tema de los antitaurinos, el tema de la política que se ha metido en contra de la fiesta, que la fiesta no es política, ni es nacional, la fiesta es universal. Esto se está manipulando de una manera que nos están poniendo en peligro la existencia en muchos sitios. Yo no sé, aquí sois muy fuertes en esta zona, pero en otras, en Salamanca, en el Toro de la Vega, tenemos verdaderos problemas. También tenemos el problema del monoencaste. Se han extinguido por la crisis, por los saneamientos, por que no tenían demanda, pues muchas ganaderías y muchos encastes históricos, como bien has dicho antes. El tipo de toro que se demanda, como te he dicho, que es principalmente para la faena de muleta. Los empresarios, que hay también algunos empresarios, no todos, pero hay muchos empresarios que se dedican a ganar dinero y que no les importa matar la gallina de los huevos de oro.
y también pues algún taurino que hay por medio que siempre que revienta el mercado. Con esto de la crisis hemos tenido también muchos ganaderos que eran millonarios que como se veían con dinero, pues me hago ganadero y se compraban todos el mismo encaste para poder lidiar en las plazas, han lidiado, pero cuando se les ha acabado el dinero, pues han tenido que malvender los toros y han reventado verdaderamente el mercado. Con esto de la crisis se ha regularizado un poco el mercado y ya pues de momento parece que estamos un poco los de antes, que es lo que nos interesa y yo creo que merecemos el premio de haber aguantado esto porque ha estado verdaderamente mal. Y ahora una pregunta un poco comprometida, ¿no? ¿Qué prefieres más, un antitaurino o un empresario, en este caso como los que estamos viendo en muchísimas plazas, que no dejan opción ante las ganaderías, en este caso como la suya? Pues hombre, depende de lo que haga el antitaurino y depende pero desde luego el empresario, lo que como bien he dicho antes, es matar la gallina de los huevos de oro. En muchos sitios pues van dejando pufos, luego la feria no se celebra y ya, como no se celebre 2 o 3 años seguidos, eso ya no lo levanta nadie. Para que te hagan eso los antitaurinos también tienen que ser muchos y estar muy unidos. Si ahora tuviera que elegir alguna plaza, aquí en España, yo sé que en Francia hay muy buenas plazas, sobre todo, pues sé que la afición francesa es una de las mejores aficiones y que entienden sobre todo de los encastes del toro, pero si tuviera que elegir alguna plaza en España, ¿en cuál preferiría lidiar en estos momentos? Hombre, en Madrid. Pero como he dicho antes, el problema de Madrid también está muy no politizado, está manipulado. Hay determinados intereses creados por empresarios, por amigos, por veterinarios y bueno, los que fijéis un poco en las ganaderías que van y está todo como un poco tergiversado, está todo manipulado de tal manera que hay veces que son ganaderías que son desconocidas, novilleros que no están preparados, espectáculos que en realidad no interesan a nadie. Por lo consiguiente, pues el aficionado pues deja de ir. Si tuviera que elegir algún torero o novillero. Hombre, hay muchos toreros, hay toreros honrados, digo yo, como Diego Urdiales, como Robleño, como Frascuelo. Frascuelo en mi casa viene mucho a tentar, es un verdadero espectáculo, no sé si tiene 65 años, se sigue en activo y tiene el pozo y la torería que te da la edad y la experiencia. Eso no lo tiene ninguno hoy día. Jesús, ¿usted cree que la afición francesa tiene cosas que enseñarnos a la afición de aquí de España? Pues algunas cosas nos han ido ganando por algunas cosas. Por ejemplo, ellos el tema de elegir los toros no los elige el empresario. Viene una comisión del pueblo que sea, de la plaza que sea, están todos bien capacitados, todos entienden, se preocupan por aprender mucho y van acompañados por un empresario, pero en realidad los que eligen los toros son ellos, empezando por ahí. No es como aquí, que aquí en muchos pueblos y en muchas ferias te ponen los toros el empresario y te los tienes que aguantar. Allí en realidad lo eligen ellos. Y luego pues también se preocupan de, como he dicho antes, pues de aprender. Ellos son muy cuidadosos de los detalles, de que salga todo bien, de que esté todo el mundo colocado en su sitio, de que haya silencio, de que el torero no se sobrepase, no haga tonterías. Aquí en España, pues en algunos sitios pues es un poco, pues lo de los toros es un tema social, de fiesta y todos esos detalles pues no se cuidan. Allí sí, no se cuida mucho eso. Yo creo que sobre el tema de los antitaurinos sí que nos han dado un paso Además, muy importante. Además también blindar las poblaciones taurinas que no se puedan acercar a no recuerdo cuántos kilómetros a la redonda, que aquí eso lo podríamos hacer, no sé por qué los políticos no sé. Los políticos ahora mismo no se quieren mojar si son taurinos o no son taurinos para las elecciones, eso está claro, quitando los del Podemos. Bueno, vamos a hablar de la camada para 2016, una camada que creo que la tendrá cuidada como siempre, en vivo y en mucho detalle, ¿no? para lidiarlas. Bueno, pues en algunas plazas que no sé si aún será pronto para ir diciendo ya una plaza que va a lidiar o ya se puede. Pues la camada es muy reducida, tan reducida que solo tengo una novillada. El resto de los novillos se los ha llevado un señor de esta zona y se verán dentro de 2 años. La zona de aquí, usted lidia algunos toros,
este caso comisiones, peñas, que hoy aquí la mayoría de la gente presente son comisiones y de peñas y aficionados que adquieren muchísimos toros en el campo. ¿Qué opinión tiene usted sobre los festejos populares, sobre todo el Bou al Carrer aquí en nuestra Comunidad Valenciana? Es fundamental, el Bou al Carrer es para la fiesta, es la base de la fiesta. Para que no desaparezca la fiesta de los toros, la fiesta popular es el primer paso, y es muy importante pues, el llevar a los niños, el que lo comprendan desde pequeños, el que no se asusten, el que lo entiendan para poder amarlo. Bueno, como usted ha dicho, ya un ganadero ha adquirido unos toros, lo veremos de aquí 1 año, 2 años, cuando en este caso el ganadero así decida. La camada 2016, ¿cómo está compuesta esa camada? Vamos a hablar. Muchos novillos, una corrida de toros, cuatreños, pequeños. El año pasado lo liquidé todo, porque me dio por liquidarlo, y porque el año pasado estaba bastante animado a nivel económico. Y también, además, empezamos a lidiar herales, que nunca habíamos lidiado herales, y la verdad es que salió muy bueno, los herales. Le dieron la vuelta al ruedo a uno, les orejaron casi todos, y este año pues pienso lidiar también algunos festivales a pie de herales, algún novillo que me queda por ahí para festejos populares, y luego la ilusión que tengo de la novillada de esta que se lidie para Francia, o si no, pues la dejo para el año que viene de corrida. ¿Cuántos lotes de vacas tiene destinadas para madres? Pues tengo 5 sementales, de los cuales tengo uno descansando, o sea que tengo 4 lotes de vacas. 4 lotes de vacas. Compuesto más o menos 15 vacas, se puede decir. No lo sé cuántas hay en cada lote, pero no llegan a 100 vacas de vientre. Hemos reducido muchísimo debido a la crisis y a los saneamientos, y ya vamos ahorrando más para ir teniendo para los próximos años, pero este año tenemos muy pocas vacas. Hemos llegado a tener en las épocas buenas casi 400 vacas, y ahora pues prácticamente 100 vacas. ¿Crees que se puede llegar a un acuerdo mutuo en ese precio? Porque sí que vemos, no en todas las ganaderías, pero sí que en alguna parte de ganadería, ¿no? que hay unos precios, o creo, bastante abusivos. Hombre, serán hierros punteros, hierros de los principales que hoy día. Yo, la verdad, como tengo un encaste que es único prácticamente, pues no me puedo quejar, y tengo una camada muy corta y lo voy defendiendo bastante bien. Y yo pienso que todo es un tema de oferta y demanda. Como se han eliminado muchísimas ganaderías y muchísimas vacas, pues ya va habiendo menos toros. Entonces está volviendo un poco a la cosa a su sitio. Hasta que llegue al tema de hace 10 o 15 años, todavía le queda, yo creo. El problema, los dos problemas sobre ganadería, la consanguinidad, por desgracia. No han pensado nunca de ir a refrescar con lo de Paco Galache o Caridad Covaleda, aunque es la misma línea, pero muchos años separados, ¿verdad? Exactamente, sí lo hemos pensado, pero en realidad lo que vamos haciendo es ampliando las líneas y cruzando toros con vacas que no tienen nada que ver, pero como bien has dicho, sí lo interesante sería cruzar con ese tipo de toro, o con lo de Sánchez Cobra, que ya no existe, por desgracia. Victorino Martín compró las vacas de Monteviejo, nos las compró a nosotros en el año 92, y en la década del 2000, no sé qué año compró lo de una sobrina de Paco Galache, que era lo que se llama Urcola. Se llama Urcola, pero no son Urcola, son Vega Villar. Y ha cruzado los dos encastes, y estamos a ver cómo salen los resultados. Lo de los saneamientos es una hecatombe, no solo para mi ganadería, para otra. Y si te salen más de un tanto por ciento, te hacen una cosa que se llama vacío sanitario, que es que la eliminan de lleno, toda la ganadería. Las vacas que salen positivas es otra cosa que está por ver. No es que sean portadoras, en teoría es que son portadoras, pero también se les inyecta una reacción que se espera que reaccione en la piel, una reacción cutánea, pero no está demostrado que sean todas las vacas que tienen esa reacción, que sean positivas. La tuberculosis puede que tengan alergia a otro determinado tipo de patógenos, de sustancias, o que sean alérgicas a la tuberculina, pero que no es que tengan tuberculosis. No está demostrado, pero para ellos es igual. Vaca que sale positiva, vaca que sí. Nosotros tenemos varias fincas. Tenemos la base principal, que es Barcial, y La Torre, que es una finca que está al lado
de Barcial, de los cercados de Barcial, que es donde se crían los toros, de la ganadería que da su nombre. Allí tenemos vacas mansas, nos dedicamos también bastante al ganado de carne, y algo de agricultura. Tenemos otras fincas también de agricultura en otras zonas, que las utilizamos para la alimentación de las vacas, y luego las vacas madres de los toros están separadas de los toros en una finca que está como a 20 kilómetros de una de otra, que se llama La Matilla. Ahí lo dedicábamos al cerdo ibérico y a las vacas de casta, las vacas madres. Actualmente eliminamos el cerdo ibérico desde hace 3 años, 4, que no tenemos ninguno, y gracias a Dios se acabó la tuberculosis también. Estoy seguro que como ganadero ha conseguido muchísimas metas, pero por supuesto habrá muchísimas metas que le van a quedar por el camino que querrá llegar y conseguirlas. Hombre, pues lo bonito sería volver a poner en el lugar en el que estuvo esta ganadería. Pero bueno, yo voy poniéndome metas a corto plazo y pues, la primera en la escuela fundamental es eliminar la tuberculosis, que nos ha hecho mucho daño, y pues ahora ir ampliando el número de vacas y seguir vendiendo como estamos vendiendo, que vamos vendiendo todo. Vamos vendiendo muchos toros para festejos populares y para festejos a pie. Bueno, tiene oportunidad de tener hijos, si no es una pregunta. Sí, tengo un hijo y una hija y tienen mucha afición y mi hijo pues será la quinta generación. Se llama como mi bisabuelo, se llama Arturo también. Le vamos alternando los nombres Jesús, Arturo. Le gustaría, por supuesto, que fuese ganadero. Sí, él dice que quiere ser torero, pero bueno, tiene 4 años, así que todavía no lo tiene muy claro. Lo interesante sería tener una camada, pues como espero tener dentro de 2 o 3 años, ya con 50, 70 novillos y ya pues empezar ya ahí pues a hacer los lotes como se hacía antiguamente. Pues esta para Madrid, para una plaza buena, esta para otra menos buena, esta para Francia y los otros para novilladas o para festejos populares y los grandes para toros de cajón. Que haya para todos, vamos. Había dicho que también había lidiado en años anteriores corridas a rejones. Sí, muchísimo. Hace 3 años, Ángel Peralta, que apoderaba una rejoneadora que se llama Lea Vicens, prácticamente mató toda la camada, estaba encantado. Se acordaba de su época, de cuando él toreó, que toreó muchísimos de los nuestros, y se lo inculcó a esta chica y nos mató casi toda la camada. Es importante decir que los rejoneadores, como los toreros, las figuras, pues quieren el mismo encaste. Todos quieren murube, y en cuanto hay un toro que arrea un poco, que les complica un poco la vida, como los nuestros, pues no es para todos los rejoneadores. En mi casa ha venido pues desde Alvarito Domé, que cuando era rejoneador exigía un caballo para ver los toros que iba a matar, no le valía verlo desde el coche. También el Pipo, que era el apoderado de Manolete, que iba con un sombrero y que decían que llevaba una pistola en la guantera. Son más personajes que han venido por casa. Javier Conde ha estado en mi casa tentando. Es un torero que no es que sea muy valiente, muy artista, pero no. Pues en mi casa, la vez que mejor he visto torear una vaca cornalona de 8 años o más, no me acuerdo cómo era, más grande que un toro. Y el tío gustándose, toreando despacito, aquello fue impresionante. Y luego lo he visto también toreando un festival que le tocó en Ciudad Rodrigo y estaba descompuesto, no podía con un novillo gacho y no podía con él. Pero ese día, aquel día se me ha quedado, no se me olvida en mi vida. ¿No tiene ningún sustito? ¿Sustitos en el campo? Sí, hemos tenido alguna vez algún accidente, pero de tentaderos en realidad no. Una vez vino un chaval del pueblo que se empeñó, que quería ayudarnos a meter los toros y, como he dicho, los toros son muy cabezones. Se quedó emplazado en medio del corral antes de los chiqueros y se hizo el valiente, dio 3 pasos, no estaba acostumbrado, no tenía facultades y no le dio tiempo a llevar a un buladero y le atravesó el muslo, una cornada impresionante de lado a lado, y tuvimos que ir al hospital y no le pasó nada, gracias a Dios. Otro percance que tuvimos fue mi padre, que embarcando una novillada no éramos capaces de meter los toros y los metimos con un tractor. Y el que iba conduciendo el tractor no frenó bien y le tiró una pared por encima de mi padre y no lo mató de milagro. Le cayó toda la pared encima, como a su amigo Gavira, el ganadero Gavira,
que murió así, se le cayó una pared encima y murió en el campo. Bueno, ¿vosotros trabajáis también con caballo o sois más partidarios a la comodidad ya del vehículo? Por desgracia cada vez usamos menos el caballo, porque lo que he dicho antes, nos vamos cambiando de sitios a un cerca más pequeño, y luego ya cuando se quieren dar cuenta están en los salares, y en los salares para meterte, los salares es el triángulo antes de llegar a la plaza, para meter un caballo ahí hay que estar muy fino, muy peligroso. Y luego respecto al manejo, pues antiguamente pues llevábamos las vacas de una finca a otra, como he dicho es a más de 20 kilómetros, íbamos por veredas, con bueyes y con más vacas, y los añojos los llevábamos de una finca a la otra, después del herradero. Hasta que un año las vacas vieron unas ovejas, que no habían visto nunca unas ovejas en su vida, se espantaron y salieron pues, por toda la provincia, ocasionando accidentes. La Guardia Civil tuvo que abatir algunas, estuvimos recogiendo vacas durante 15 días, otras volvieron ellas solas a su casa, y ya pues optamos por hacerlo ya con camión y se acabó el romanticismo. Veo que tiene mucho espacio, ¿no? Debido a las peleas, se pelean mucho los toros en el campo, los toros de Marcial, son toros bastante tranquilos. Necesitan espacio porque se pelean, precisamente por eso. Ellos tienen sus zonas y son como, yo los comparo con los presidiarios. Ahí los que son de una banda se ponen por allí, si se mete uno que es de allí, pues son muy territoriales, le atacan. Luego son unos animales que son muy solidarios. Cuando se pelean, son unas peleas bastante duras, y al que va perdiendo van todos los demás a darle y los matan. El mayoral. El mayoral es muy importante. El mayoral que tenemos lleva más de 30 años en la casa. Y empezó de vaquero, y es una persona que si bien es el principal enemigo de los caballos, porque en cuanto pudiese bajó del caballo. Ha montado toda su vida, pero ya lo de los caballos ya no le entra a la cabeza, ya no lo hace, pues lo haces por las buenas, y lo ha conseguido, y lo hace por las buenas. Y los vamos metiendo y no hace falta caballos. Pero lo importante de esta persona es el cerebro que tiene y el conocimiento respecto a las familias. Es como un ordenador, se sabe quién es la madre de esta, la abuela, el tío abuelo que se vivió en Morazarzal en el año 83, que lo mató José Luis Ramos, y te lo cuenta todo con pelos. Es impresionante. Yo no conozco una persona como él, que se las conoce. Además, esa vaca las ve de culo y ya dice, esa es la madre del Sementano igual, esa se le murió la cría es un conocedor excepcional. En los tentaderos también toma sus notas, y también contrastamos con mi padre, que casi siempre suele ser la misma. ¿Os adelantáis normalmente a los tentaderos cuando va a salir una vaca? ¿Sabéis más o menos esta vaca el comportamiento que va a tener? ¿O siempre va a ser...? Es complicado, hombre. En teoría sabemos, esta va a ser mala porque su madre es de desecho. En mi casa hay muchas vacas de desecho que las seguimos dejando. Porque a lo mejor por eso mismo, porque su abuela fue buena o porque su padre era bueno. Y te dan sorpresas. Salió una vaca excepcional. Diferencia de tipo de las patas blancas de la familia Galache a la diferencia de la familia Cobaleva, puede tener algo que ver Pepe cuando se lleva la parte para los Galaches. Claro. Es que en realidad el encaste se llama Encinas porque se lo llevó el señor Encinas, que era un ganadero de la zona de Ledesma. Y luego, pues sí, pues el toro bravo, con que lo vaya seleccionando otro ganadero, el mismo toro, durante 15 años, puede cambiar mucho. De hecho, yo creo que los toros que nos llevó Vitorino ya no se parecen en nada a lo que tenemos ahora, aparte de los cruces que haya hecho. Y respecto al encaste Encinas de Galache, pues morfológicamente el pelaje, lo que más predomina es el blanco y el negro, como si fueran vacas suizas, que yo también lo tengo, pero a mí me salen pues, toros negros, toros más cárdenos, sobre todo cárdeno, que ellos no tienen. El bío es más astigordo, el Barcial es más astigordo y más cornalón, mientras que el Galache es más astifino y tiene menos cara. El Galache también es más degollado, mientras que el nuestro se decanta más por los orígenes vazqueños, es más badanudo, un poco más vasto, como si dijéramos, más corpulento, y el suyo es más finito, por así decirlo, más tipo Santa Coloma, pero en blanco y negro. Otra pregunta. ¿También tiene la costumbre, cuando va con el coche, igual que su padre, poner música para ir para los cercados? Eso sí, para llamarles la atención. Llega un momento que ya los ves tantas veces, les llamas, les silbas, les gritas y ya no te... Entonces ya pues
optas por poner la música a todo volumen y ya se sorprenden. Es la única manera ya de sorprenderlos, para hacerles fotos. Ese volumen, o ese parte de volumen de más que se le ha dado a la ganadería, ¿ha sido para bien? ¿La pasa factura? Ha sido fundamental para poder lidiar en plazas las veces que hemos ido a Madrid. Bueno, la última vez que fuimos a Madrid, el novillo ese no se lidió porque iba pasado de peso directamente, lo que nunca he visto. Y como se pasaba de peso, me dijeron que si se pasaba... Yo ya lo pesé antes de salir de casa. Se me ocurrió, tardaba el camión, digo, vamos a pesarlo a ver, porque era enorme. Y se pasó, iba pasado de peso. Y no, en el reconocimiento pues nos dijeron, no teníamos carta verde en aquel momento, nos dijeron los veterinarios que allí tienen por norma que los toros que no pasan reconocimiento y no tienen carta verde no pueden volver a su destino, los tienen que sacrificar allí en la plaza de toros. Yo ya me sabía que lo que me iban a decir y me llevé el boletín oficial del Estado con una información que decía que yo tenía una categoría que se llamaba centro de concentración, precisamente para eso, para que me dejaran volver a traer sobreros o toros de plazas donde serían devueltos por la circunstancia que fuera. Pero los veterinarios no estaban por la labor, me dijeron que bueno, que primero que lo sacáramos, que lo pesáramos, que a ver si pasaba el reconocimiento, y que si no, que primero que pasara el reconocimiento. Yo sabía que iba pasado de kilos. Y que si no, que ya pues que habría que discutir si lo sacrificaba o no. Y pues mire, pues no lo bajen del camión y me lo llevo para casa. En eso quedó la cosa. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? En la misma novillada, en la que salió un toro, que no me gustaría decir de qué ganadería, una ganadería muy acreditada, que son toros muy grandes, que aquello era una verdadera sardina. Aquel no llegaba a dar el peso mínimo, ni admitido por ellos. O sea, salió una tablilla que pesaba, si eran 615, no, ¿cuántos pesan un mínimo? 495, pues pesaba 470 kilos, no daba el mínimo. Y se vivió allí y allí no pasó nada. ¿Cree que a veces no es justo, se mide de la misma vara a todas las ganaderías? Es que además cada encaste tiene su morfología diferente. Es como, yo lo comparo con los caballos, no es lo mismo un percherón que un caballo árabe, que un caballo inglés. Cada caballo pues tiene su morfología, no se le puede pedir el mismo peso a todos ni el mismo comportamiento. Pues esto de los toros los ponen en el mismo palo y todos tienen que ser por el mismo palo. No tiene que ser así. Sacas de tipo y claro, pues eso ya pues a algún tipo de toro pues le obligas a admitir más peso del que admite su esqueleto y su comportamiento pues no es igual. Por eso se caen los toros, una de las cosas. Pues no pueden con el peso que llevan dentro de la caja. ¿Cree que se ha perdido el tercio de varas en lo que es las plazas, ¿no? La importancia que tiene que tener? ¿Cree que ya no se mide igual? Está perdido. Incluso en Madrid y en las plazas de primera, pues es un trámite. Si bien ha habido toreros como Castaño que se han preocupado en lucir el toro, en ponerlo bien como en el caballo y tal, pero parece ser que el resto de los matadores o picadores o no lo dejan los matadores a los picadores o no están interesados en realizarlo como debería de ser. ¿Cree que referente al campo, en este campo, al campo charro, al campo de Salamanca, como al campo en este caso, si nos vamos a Sevilla, se nota pues que es un campo más duro, un campo más frío, en el remate de los toros? ¿Se nota? Se nota. Ganadero en la parte de Salamanca. Se nota, mi familia tenía fincas en Extremadura, que estaba relativamente cerca, estaba a 100 y pico kilómetros, y ya solo en Extremadura el clima era mucho más bueno, más temprano, sobre todo temprano. Los toros se remataban antes en Extremadura que en Salamanca al mismo tiempo. Y en Andalucía pues lo desconozco, pero me imagino que será más todavía. La primavera llega allí antes, los toros se ponen antes y también tienen otros problemas, como el problema de la lengua azul, que en Salamanca y en las zonas más centro-norte pues no tenemos, que para lidiar en Francia pues es fundamental también. Muchas veces cierran la frontera a todo el ganado que viene de zona de infectado del mosquito de la lengua azul. Es importante tener una muy buena primavera, en este caso para esas camadas, ¿no? para la alimentación sobre todo, si no el coste, ¿no? Más que nada para las vacas. Los toros, como he dicho antes, están comiendo pienso toda su vida. Tienen grandes extensiones, tienen hierba, pero en realidad es para entretenerse. Ellos lo que van todas las mañanas es a las pilas a comer el pienso que se les da. Es muy importante para las vacas. Las vacas se alimentan de hierba y cuando no hay hierba pues los tenemos que ayudar con
comida complementaria, tacos que llamamos, que son unos tacos de pienso y de otros componentes, y paja cuando no hay hierba. Algunos años, como este año, nosotros tenemos dos primaveras en Salamanca, tenemos la otoñada y la primavera. Cuando al acabar el verano, en septiembre o octubre, en Salamanca suele llover mucho y se prepara como una pequeña primavera y sale pues bastante hierba. Este año hemos tenido bastante sequía y ha salido hierba, por suerte al final, pero no ha sido lo suficiente. Y las vacas pues las hemos tenido que ayudar, hemos estado pues, comiendo lo que nos hemos ido dando. Al final es un coste añadido, ¿no? Tiene Claro. que asumir el ganadero y en los tiempos que corren. Nosotros cuando yo decimos que es dinero que te ahorras. Eso lo decía anteriormente en la primera charla que tuvimos aquí, que pasó Fernando Cuadri y Carlos Ortega, la charla de los amigos de la Peña Natural de aquí de Valduiso. Decía que, bueno, en broma, ¿no? Compartiendo la tertulia, ¿no? que veía crecer, ¿no? la hierba, ¿no? Fernando Cuadri es un personaje, es impresionante. Si habéis podido disfrutar de su charla, es un caballero, es un buen ganadero, es buena persona, lo tiene todo. Para mi gusto es muy completo. ¿Al día de hoy tenéis alguna ayuda financiera? Tenemos que está un poco en el aire, pues las subvenciones de las nodrizas, de todo el ganado vacuno, pero por temas políticos están intentando quitárnoslas. Pues si las quitan, yo no tengo miedo en realidad, porque pienso que se regularizará también como tenga que regularizarse. También pienso que si nos quitan las subvenciones nos quitarán los saneamientos, pues no tiene sentido que no se hagan. Y eso es lo que tenemos, la ayuda de las nodrizas. ¿Ha pensado usted a comprar o heredar, por ejemplo, a comprar algún semental de Saltillo y probar a ver la elaboración y el resultado que podría salir de la finca? Pues hombre, de Saltillo no, de Santa Coloma sí lo he pensado. Me gustaba, por ejemplo, Ana Romero, pero mi padre no es partidario de meter sangre de fuera. Y concretamente mis parientes, los de Sánchez Covaleda, lo hicieron con Buendía y tampoco les cuadró, no les dio buenos resultados. Donde hemos visto que Jesús es un gran ganadero en la ganadería, criando toros, pero también aquí puesto encima de, bueno, sentado en esta mesa, ¿no? Que nos ha enseñado un poquito más de lo que es esta grandiosa ganadería, ¿no? Porque la verdad que da gusto, ¿no? Ver ganaderos en el amor, cómo crían estos toros, ¿no? Pese a esas dificultades, como hemos comentado, ¿no? que se están ocurriendo, ¿no? Pero pese a esas dificultades, ahí está a pie al cañón, conservando esa cuarta generación de ese hierro que esperamos que no desaparezca nunca, porque bueno, pues los aficionados a los toros sabéis que lo amamos, y nos gusta que ganaderos tan románticos como usted siga conservando, bueno, pues la esencia de estos toros de Veragua y de Santa Coloma, ¿no? Que en su día, bueno, pues sus abuelos, bueno, pues en este caso, hicieron esta ganadería y que usted, con su generación, con su hijo, estoy seguro que se irá conservándola y nos hará disfrutar pues, de la ganadería. Jesús Covaleda, ha sido un placer compartir tertulia, y espero que hayas estado como en tu casa, aquí en Valduiso, en la capital del toro. Muchas gracias.